continuación, como tercer ponente, tenemos al magíster Miguel Ángel Rodríguez Mackey, quien actualmente se desempeña como presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y es miembro de número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Además de ello, ha ocupado altos cargos a nivel ministerial, siendo jefe de gabinete de asesores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y llegando a ocupar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Es magíster, además, en Relaciones Internacionales por la Universidad San Martín de Porres y abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una larga trayectoria como catedrático en esta misma casa de estudios, en donde se destaca su gran vocación como docente pese a sus múltiples responsabilidades. Bienvenido, estimado magíster Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Sandra. Qué amable con sus palabras. Mi saludo. En verdad que estoy muy feliz y muy contento con esta invitación que me formulan a Enrique Obando, reconocido intelectual, académico, geopolítico de la patria y amigo mío. Y gracias también a Enrique Morales, también dilecto académico, que ha tenido la generosidad de contactarme para estar con ustedes. Mi saludo al doctor Jorge Pedregal y por supuesto al doctor Oscar Esquiapa Pietra Cubas. Escuché toda la ponencia del doctor Jorge Pedregal mientras llegaba a casa. Y también la del doctor Oscar Esquiapa, en verdad muy lúcidas, muy llenas de contenido como siempre. Eh, en verdad que mi saludo, por supuesto, a San Marcos, nuestra casa, mi casa, la cuatricentenaria, y a toda la comunidad de la Universidad de San Agustín, de todos los que están participando en este evento. A ver, yo quisiera comenzar con la licencia de Enrique Obando. Quisiera comenzar primero diciendo que estamos hablando de orden mundial y Cuba, ¿no? El gran problema, permítanme comenzar diciendo, es que Cuba no está en ningún orden mundial. O sea, Cuba es paria del orden mundial. ¿Se imaginan ustedes que un Estado no esté involucrado en esto que gira en la teoría de las relaciones internacionales, que involucra, que hace conexo a todos los intervinientes, sujetos, actores visibles? Cuba no está en el sistema internacional. Y más allá de que los procesos políticos que han habido, no voy a hacer una historia de las relaciones internacionales de Cuba porque el tiempo no nos va a alcanzar, pero quizá el caso cubano es un caso también atípico, porque, por ejemplo, gran parte de América Latina, por hablar de nuestra región, se independiza al comienzo del siglo XIX. Uti possidetis, libre determinación de los pueblos, casi todos soberanos, las primeras décadas del siglo XIX ya eran estados soberanos e independientes. A Cuba no. A Cuba le costó, le faltó, el proceso cubano es ulterior, 100 años después. Casi al final de 1894, 95, la enorme figura de José Martí y todo el proceso de la guerra de la independencia, en la que no voy a entrar por razones de tiempo. Pero digamos, esto es lo primero. Y entonces, claro, uno dice, bueno, Cuba logra su independencia a posteriori de lo que le pasó a la región, pero y entonces, claro, sus procesos ulteriores son distintos. Bueno, el asunto de Cuba en el sistema internacional, como ningún otro país de la región, estuvo muy ligado a Estados Unidos de América. Tenemos que ser claros en decirlo. Los contratiempos que ha tenido desde los tiempos de Machado, los contratiempos que ha tenido luego con Fulgencio Batista y la llegada de Fidel Castro, la figura estelar de Estados Unidos de América ha sido transversal en Cuba. Por lo que se quiera, por una Cuba antes de la revolución, que era una Cuba
donde todos miraban los vitores que tenía la Cuba por el tema de la azúcar, la producción de azúcar, la caña de azúcar, la gran efervescencia de la caña de azúcar del siglo XVII se repite en el XIX y también lo es durante el XX. Y entonces, claro, esto significó para Cuba el hecho mismo de tener una mirada ontológica por parte de Estados Unidos y de otros países. Si Cuba no hubiera tenido ni siquiera caña de azúcar, no hubiera habido recursos, seguramente poco hubiera importado, aun cuando geopolíticamente era importante y determinante. Pero digamos, ese fue el factor, el eje gravitante que le ha permitido a Cuba, de alguna forma, tener un nivel ponderado de atención en el sistema internacional. Pero Cuba, evidentemente, le pasó lo que a ningún país del cono sur de nuestra región, que ha pasado como ningún otro por un proceso revolucionario, en verdad, de alcance, en verdad, ciclópeo. Una revolución, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, pero fue una revolución que triunfó. Primero de enero del año 59, Camilo Cienfuegos, Che Guevara acompañan a Fidel Castro en esta empresa, después de los procesos que ya conocemos, Sierra Maestra, llegan, consiguen, huye Fulgencio Batista y se instala en Cuba un régimen al inicio, un propio Fidel Castro que se miraba al espejo casi como la madre o la madrastra de Blancanieves, si era o no era comunista, y decía que no era comunista, y al final se autoproclama y proclama al país un país comunista, socialista, etcétera. Y esa circunstancia que le pasa a Cuba es el gran punto de quiebre de un proceso cubano que todos hemos visto, hemos hablado de manera polarizada, quienes están a favor, en contra de Cuba, a favor quizás los comunistas, los socialistas, hoy los progresistas, en contra las derechas, los capitalistas, los yanquistas de otras épocas, hoy día los conservadores, qué sé yo, estas contraposiciones con una Cuba que uno dirá, sí, pero un sistema que ha subsistido, sí ha subsistido, pero que no porque haya pasado más de 50, 60 años es exitoso. No es exitoso por su subsistencia. Subsiste porque Cuba es el modelo. Le gana incluso a Corea del Norte. No voy a entrar en Corea del Norte, pero es el modelo del país represivo. O sea, es el país donde Fidel Castro sabía perfectamente que la única forma del sostenimiento de Cuba era mantener el acto represivo como regla, como política de Estado. Y en eso los cubanos, los que están en el poder, no han fallado. Tenemos que decirlo. Todos los procesos que han habido para que el régimen castrista y el sistema caigan han sido frustrantes precisamente por la eficacia de un sistema represivo. Su sistema represivo, evidentemente, lo hemos visto que ellos cómo buscaron atenuarlo. Bueno, el sistema, el régimen cubano, lo atenuó con dos cosas fundamentalmente, ¿no? Lo que todos conocemos. Salud y educación. Todos hemos crecido, hemos sabido y todo el mundo se llena diciendo sí, pero en Cuba hay salud y en Cuba nadie se muere de hambre. Bajo esa mirada de atenuar lo que ha habido en Cuba, se ha querido un poco esconder esa performance represiva que Fidel Castro, luego con su hermano y con todos los que han mantenido la performance, han logrado que pasen las décadas y se mantenga el régimen cubano. Pero esta situación, como la política internacional cambia, Cuba, en la mirada de la política internacional, en un orden internacional en el que no estaba, evidentemente Cuba, aun cuando no esté, ha tenido un rol importante. El rol cubano ha estado prácticamente bajo el manto protector de la entonces Unión Soviética, y la Unión Soviética, por supuesto, se derrumba, cae,
como vamos a ver el próximo 9 de noviembre, donde recordaremos otra vez la caída del muro de Berlín, la caída, el proceso de todo lo que vino con la perestroika, Glasnost, que se trajo abajo, todo esto que ya hemos conocido. Y claro, y con eso también hace crisis Cuba. Cuba pierde su mayor mecenas de la historia contemporánea, que fue la Unión Soviética. Y entonces, claro, tienen que subsistir, tienen que buscar otras performances, y ahí es en la etapa en la que Cuba, evidentemente, siempre sin descuidar su proceso represivo, se vuelve, a mi juicio, un país que ingresa en características de narcoestado. Acuérdense, uno de sus ministros fue fusilado por Fidel Castro, porque si no lo fusilaba, se venía bajo la revolución. Las revoluciones se mantienen bajo la figura del ejemplo. Fidel Castro buscaba ejemplificar, claro, él nunca fue ejemplo de nada, pero buscaba ejemplificar esta suerte de que eran impolutos, incólumes, que la revolución es la revolución y que por nada del mundo podría y debía dañarse. Cuba entonces, bajo esa figura, entró en crisis. Y esa crisis le hizo a un Fidel Castro ya mayor mirar en el hermano la posibilidad, no él, porque para él era demasiado. Para él el orgullo de Fidel Castro era demasiado. Y por eso el hermano, mea culpa, inicia un proceso de normalización con los Estados Unidos. Y ese proceso de normalización, en verdad, era el primer ajuste por una Cuba que ya era insostenible. Ya no era solamente recibir los dólares que mandan los disidentes cubanos. Durante la pandemia, cuando estuve en Miami, conversaba con los disidentes cubanos en Miami y me hablaban mucho de los procesos y los que iban y venían, y que ya no era solamente un tema de dólares, sino que era un tema, además de otros procesos, que debió significar un cambio cualitativo para Cuba. Cuba entonces, en esta etapa, después de haber pasado toda la frustración que hemos conocido, que hemos visto, entonces se ha encontrado con un proceso de normalización, con un partido, el demócrata, ¿no es cierto?, con Barack Obama, que lo hacía más fácil que los republicanos, ¿no es cierto?, para poder buscar una suerte de punto medio y evitar la eclosión. Evidentemente, esa Cuba, el día de hoy, busca sus niveles, sus performances para sostenerse. Y por esa razón es que lo que hemos visto en los últimos meses o años ha sido otra vez esa conducta represiva con algo que es insostenible. ¿Qué es insostenible en Cuba? Permanecer con un Estado socialista unipartidista. En ninguna parte del mundo se puede sostener, y menos en el sistema americano, donde tenemos democracias, mal que bien, con enormes fallas, pero hay partidos políticos, hay un conglomerado de actores que se involucran. En Cuba hay una suerte de sistema unipartidista, y este sistema unipartidista, recogiendo los portentos que aprendieron de la Unión, en la ex Unión Soviética, y hasta ahora del partido único que es fuerte en China, el Partido Comunista, para sostener la viabilidad del sistema que hoy sigue gobernando a la isla, que hoy sigue manteniendo a la isla. En ese nivel de cosas, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a seguir reflexionando sobre una Cuba que, no teniendo esos niveles de repercusión en el sistema internacional, se localizó en América Latina, bajo la idea de que era una Cuba que sí logró importantes desarrollos en la educación, que se acrecentó la idea de una Cuba de intelectuales, de pensantes, de estrategas y todo demás, que fueron los que han ayudado, por ejemplo, a Venezuela, a Hugo Chávez para mantenerse, la sociedad pensante cubana, a la que iban todos los nicaragüenses, venezolanos y de otros países para aprender, para nutrirse, para ver cómo es que se han sostenido por más de 50, 60 años. ¿Dónde está esa maravilla que los ha mantenido? En esa performance de cosas,
Entonces nos hemos encontrado con una Cuba que en estos momentos está en verdad en una fase explosiva, pero que no la vemos, no se hace visible por el acto represivo. ¿Cómo hacer para que Cuba en verdad podamos cambiar el discurso y hablar de la otra Cuba, la Cuba que alcanzó la democracia, la Cuba que alcanzó los procesos de libertad que tienen otras partes del planeta? Bueno, yo no veo de ninguna manera con un proceso solamente intraestatal. Hoy día todos los disidentes de hace 2 años están presos, y no solamente presos, algunos hasta desaparecidos, porque el sistema funciona así, pero no es viable que se pueda mantener una sociedad cubana en este proceso de recambios solamente con acciones intraestatales. Acá tiene que haber un trabajo fuera, extramuros, es decir, un trabajo internacional y un trabajo interno con trabajo además de inteligencia que pueda posibilitar que se produzca ese cambio. Sí coincido en que la única forma de poder volver a la Cuba de antes, así como fue por un proceso dialéctico de una revolución que transformó a Cuba en lo que hoy es, tendrá que ser un proceso dialéctico y habrá muertos y habrá heridos y habrá sangre. Así ha sido en la historia. No hay otro formato para Cuba. Todos los intentos que se han hecho, ejercicios, gentes que han ido a hablar de Cuba, todo eso ha fallado y seguirá fallando porque el sistema, repito, es perfecto en el nivel represivo. Es decir, ese nivel de trabajo de seguirlos a todos los que quieran ser en verdad esos disidentes que lleven adelante el cambio cualitativo en Cuba son inmediatamente aplastados. Por eso es que tiene que hacer un trabajo de afuera y de adentro. No se está produciendo en el nivel esperado, en el nivel querido. Y por eso Cuba, la Cuba de Fidel Castro, lo pensaron 2 veces y dijeron, ¿cómo hacemos para ablandar a una sociedad con el acto represivo? ¿Cómo hacemos para ablandarla y que pueda coadyuvar a ese statu quo que le sirva al sistema? Bueno, por ejemplo, con la religión. Por más que San Juan Pablo II haya ido 2 veces a Cuba, Cuba ya no es el país católico de antaño. O sea, la santería sigue creciendo. En algún momento van a haber más santeros que católicos, seamos claros. Y Cuba es un país con gentes lindas, las conozco, gentes maravillosas, pero que, vamos, esto ha llevado a que sean mecanismos utilizados por el régimen para este control social efectivo. Un control social que se ha venido manteniendo a través del tiempo y que le ha permitido al régimen el día de hoy, nos guste o no, conservarse como hasta ahora exitoso, intacto y exitoso, con su nivel de represión como la mayor bandera política hacia la comunidad internacional, lanzando, por supuesto, cualquier proceso que pueda atentar contra un régimen donde un Díaz-Canel, que algunos dijeron, bueno, este señor no nació, no es parte de la revolución, con él se acaba Raúl Castro, es el verdadero punto de quiebre y nos hemos dado cuenta que Raúl Díaz-Canel, en verdad, signos visibles de un cambio cualitativo no ha mostrado hasta el día de hoy, sigue todavía dominado por esa cúpula que está regentada por un Raúl Castro que cualquier cosa haría para que no se pierda esto que es el legado, entre comillas, de lo que había hecho su hermano. Quizá nos debería preocupar Cuba mucho, muchísimo Cuba, más que Venezuela y más que Nicaragua, porque Venezuela, quieras o no, en los últimos años sí ha logrado liderazgo en América Latina. Ahí está, miren ustedes
toda la secuencia para acabar con la OEA. Bueno, la OEA en general, no quiero hablar de la OEA de Almagro, pero la OEA como organización panamericana, la creación de otros espacios, Cuba está presente. Los procesos a través de los tentáculos manejando el Foro de Sao Paulo, manejando a Puebla y ahora penetrando actores visibles e invisibles en los países de la izquierda de América Latina, Cuba está presente. Claro, porque saben que ese es el único formato que han vendido y seguirán vendiendo para mantener permanente la pervivencia de un sistema represivo que ni siquiera Estados Unidos ha podido contraer. Ya sabemos lo que le pasó en Valle de Cochinos, ya sabemos lo que le ha pasado después. Los Estados Unidos dijeron, bueno, ya no hay nada más que hacer, esperemos que los tiempos cambien. Ese orden mundial ha ido caminando, ha ido cambiando. Cuba aislado, es verdad, con carros viejos, pero se ha mantenido porque ha funcionado, repito una vez más, un sistema represivo como nunca antes en la sociedad internacional americana. Yo creo que, y finalmente con estas cortas reflexiones iniciales, yo creo que en el continente la política internacional de nuestros países debería ser una política internacional, una política exterior de nuestros países en verdad vanguardista, donde las cancillerías de América Latina en verdad se pongan los pantalones de verdad, de la democracia, los pantalones del respeto incólume de los enormes valores que subyacen a nuestros países, porque no es posible que en pleno siglo XXI sigamos viendo ejercicios represivos, dictatoriales, en un país que solo no podrá y necesita de la comunidad hemisférica, de la comunidad internacional, de los países democráticos, y digo democráticos de la izquierda y de la derecha. No hay que ser prejuiciosos, basta que sea democrático para justamente crear estas condiciones que lleven a Cuba a devolverle lo que le falta. Hace poco, y con esto prometo acabar, hace poco me refería a China en una columna de Montonero y decía, China puede ser todo lo que quieran. El primer socio comercial del Perú, el país gigante que crece, pero China es un país incompleto porque le falta democracia. Lo mismo pasa con Cuba. Cuba no tiene democracia y mientras no la tenga, entonces no solamente será un país incompleto, sino será un país en verdad con fracturas en pleno siglo XXI, donde las generaciones seguirán pasando llenas de frustración, de no vivir los aires, los adelantos, los vitores que produce el siglo XXI. Por eso es tiempo de que las políticas exteriores, en el marco de la OEA, en el marco de la comunidad hemisférica e internacional, miremos a Cuba como corresponde y no esperar solamente esta enorme frase de San Juan Pablo II, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Pareciera que estos vitores de Juan Pablo II, que fueron importantes, ya no bastan. Hay que crear las condiciones, y las condiciones son al mismo tiempo que endógenas, exógenas. Así solamente veremos a una Cuba libre, distinta, que le devuelva a su pueblo esa alegría y esa felicidad que perdieron aquel 1 de enero de 1959. Muchas gracias. Ningún Estado quiere ser paria. Ser paria es
estar solo en el mundo. ¿Se imaginan ustedes? Los estados son como los seres humanos. En algunos casos, ¿por qué? Porque somos sociables por naturaleza. Los estados se comunican, interactúan con sus pares del sistema internacional, con estados, con organizaciones internacionales y con otros sujetos, por hablar del derecho internacional, o con otros actores, por hablar desde las relaciones internacionales. Nadie quiere ser paria, menos en un sistema internacional como el de hoy, donde se ha demostrado mucho la eficacia y el realismo político de la interdependencia. La interdependencia no es de ahora tampoco, ¿eh? Los fenicios la practicaban, acuérdense. Los fenicios, los caldeos, los asirios, y todos los procesos que hubo en las etapas conflictuales del mundo antiguo, las guerras púnicas, médicas, del Peloponeso, de las Galias, había mucha interdependencia. Lo hubo también durante el comienzo de la Edad Moderna. Solo que ahora ya pues los teóricos han desarrollado la dinámica de la interdependencia. Nadie quiere ser paria, porque ser paria es sinónimo de retrotraerse del sistema internacional, de aislarse, de quedarse fuera en acto marginal o automarginación del Estado mismo. Y a Cuba, es verdad, tampoco vamos a decir, yo en mi visión siempre busco ser lo más claro. Estados Unidos de América, en 1959-60, hizo todo en su política exterior y su política internacional americana para aplastar a Cuba. ¿Cómo no? Ahí está. Hemos visto cómo, después de que Cuba se declara, como ya referimos, comunista, etcétera, Estados Unidos, ¿no es cierto?, le pone la puntería, luego viene todo el proceso del bloqueo, o como quieran llamarlo, contra Cuba. Eso es cierto. Estados Unidos, en vista que hay un acuerdo por la crisis de los misiles, Nikita Khrushchev se lleva sus misiles, los saca de la isla, y Estados Unidos de John Fitzgerald Kennedy promete no meterse con Cuba. Para algunos eso le costó a John Fitzgerald Kennedy, no vamos a entrar allí ahora, pero bueno, pero Estados Unidos le puso la cruz a Cuba, seamos claros. Tanto así que Raúl Porras Barrenechea, esto me lo contaban mis maestros en la Cancillería, Gonzalo Fernández Puyol, que trabajó mucho con Porras, ¿no? Cuando viaja a esta reunión de 1960 para ver justamente el problema de Cuba, cuando Estados Unidos quería deshacerse de Cuba, sacarlo, expectorarlo de la OEA, suspenderla, ese extraordinario discurso de Raúl Porras Barrenechea en el sentido de no defender a Cuba, no, sino defensa del principio de no intervención, que es un principio extraordinariamente del americanismo del siglo XX y del panamericanismo del siglo XX. Ese concepto, evidentemente, fue una luz principista frente a todo lo que había contra Estados Unidos. Entonces, seamos claros. Pero aún con todo eso, evidentemente, Cuba de Fidel Castro se había ganado con creces la animadversión por los procesos represivos que estoy diciendo que habían en el país. Hoy día Cuba es un estado paria. Sí, señor, es un estado paria. Algunos me decían, pero doctor Mackey, ¿cómo va a ser estado paria si paran ganando medallas de oro los atletas? Sí, porque Cuba invirtió en educación y en salud. Eso es muy cierto. Y eso ha sido parte del éxito del statu quo, del mantenimiento del sistema, ¿no es cierto? Pero nada más que eso. Es decir, cuando se invierte 11, 12%, como lo ha hecho Cuba, en educación, ahí está el fenómeno de inversión para mantener el statu quo que ha habido en Cuba. Tenemos que decir las cosas. Los médicos sanmarquinos, algunos que conozco, grandes amigos míos, se iban a hacer algún posgrado, se iban a Cuba. Tenemos que decirlo. Esa fue la vitrina que le permitió a Cuba de una u otra manera mantenerse y evitar
atenuar ese aislamiento, esa calidad de Estado paria, pero igualito nomás, igual, Cuba es un país pobre. Sus niveles de infraestructura son mínimos. Yo ya quisiera ir a Cuba y caminar por las calles de Cuba y caminar por La Habana Vieja y por otras partes, pero escuchando todos los testimonios, inclusive tengo familia, mi cuñada es cubana y es parte de esos miles de cubanos que llegaron a Miami, etcétera, nos cuentan, uno se entera, se informa, lee, y claro, esa Cuba, el día de hoy, donde sus jóvenes no tienen lo que los demás jóvenes del sistema internacional, evidentemente la han llevado a constituirse en un estado paria, no tiene un posicionamiento, no vemos a Cuba en las grandes ligas, no está en las reuniones importantes del sistema internacional, está desaforada, pues. Un país en esas condiciones jamás podría alcanzar en verdad algún nivel, primero de crecimiento y luego de desarrollo. No vamos a encontrar en Cuba. Lo que estamos viendo es solamente un statu quo. Por eso es que para que un país continúe con el statu quo, hay que acabar ese statu quo. ¿Y cómo se acaba con ese statu quo? Buscando que las Naciones Unidas sean más fuerte, dura, recia y reacia con estos procesos del progresismo que la están atravesando. Ya hemos visto cómo Venezuela es miembro de la Comisión y hasta quiere presidir la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta suerte de atenuación internacional contra un régimen que evidentemente no es ejemplo de nada y que le ha servido más bien como la emulación para el mantenimiento y para el sostenimiento de otras dictaduras, como la de Nicaragua, de Daniel Ortega, o la de Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, esto, refiriéndonos al proceso, ¿por qué un Estado como Cuba se convierte en un Estado paria? El sistema político autoritario y el tema de la industria cultural cubana. Miren, si hay algo que el régimen cubano ha cuidado mucho, es en no darle en el imaginario de los cubanos de siempre, porque si le da en ese imaginario, entonces allí sí que se vuelven contra Fidel Castro. Es decir, antes, por ejemplo, de la llegada de Fidel Castro, todo el mundo iba a Cuba. Todos los grandes negocios se hacían en Cuba. Cuba era el centro de la diversión, que luego, con la revolución, se traslada a Río de Janeiro. Cuba era el centro de todo. La gente, los cubanos son alegres por naturaleza. Entonces, el régimen sabe que contra eso no puede ir, aun cuando hay frustración. Y entonces, ¿qué hizo Fidel Castro? ¿Qué hicieron? Bajo la performance de la idea de la educación, mantuvieron, ¿no es cierto?, esta suerte atenuada de buscar que esto, que ha sido parte gravitante y lo sigue siendo de la cultura cubana, pues le permita a los cubanos sentir allí una suerte de consuelo versus un sistema que ha sido absolutamente represivo y autoritario. ¿Le ha dado eficacia? Ahí está, pues. Ustedes ven. Los que salen con los elencos cubanos por el mundo o los jugadores de fútbol, de básquetbol, de voleibol, ¿regresan a la isla? Sí, por allí algunos ya no regresan, porque evidentemente si hay algo que no podrá Cuba mostrar el régimen es que mientras no haya libertad, entonces seguirá siendo un país frustrado y entristecido, dominado por una cúpula que tiene más de 60 años y que de manera irresponsable
ha dominado el destino de un pueblo, casi como el de Segismundo, que decía, ¿por qué las aves del campo tienen tanta libertad y yo siendo humano no la tengo? Lo mismo le pasa al pueblo cubano. Mientras no haya libertad, será un pueblo que exige, que pide apoyo, ayuda internacional, pero que no está en la agenda de la OEA, no está en la agenda del continente, no lo quieren poner. La agenda del continente se ha vuelto una agenda de la entelequia, de la utopía. No queremos mirar los asuntos verdaderamente transversales para poder producir estos cambios que realmente requiere el sistema internacional americano y con una Cuba que evidentemente sigue siendo gravitante. Los Estados Unidos de América, cuando miran a América Latina, para sus performances según sus intereses, que miran México, miran Cuba, miran Brasil. Después, todo lo demás. Estados Unidos se fue contra Cuba y recordar a Raúl Porras, porque la estrategia de Estados Unidos, de verdad, era ponerle la cruz a cualquier país que tuviera un signo visible de comunista. Contrario censo, Estados Unidos no lo ha desarrollado, pues, porque estamos hablando de Cuba, ¿no? Contrario censo, Estados Unidos apoyaba a todos los regímenes, ahí están, todos los de la Operación Cóndor, ¿no es cierto?, en América del Sur, sobre los que Estados Unidos nunca levantó la mano, ni lo señaló, y que fueron en verdad procesos altamente censurables en América del Sur. ¿Cómo no? Pero el caso cubano, en verdad, que es el que nos centra la atención, es cierto lo que dice Jorge en el sentido que si mañana hubiera un nivel de apertura, no van a ser muchos, serán pocos los cubanos que quieran retornar a su país. Lo que pasa es que debemos comprender que el ser humano es un ser de habitualidades, de costumbres. Y nunca jamás lo que han alcanzado en estos últimos 40, 50 años en Miami, evidentemente lo van a cambiar por un volver a comenzar en la isla, un volver a comenzar en el país. Pero el tema de la libertad, de allí sí podemos discrepar, porque si hay algo de lo que los cubanos en Miami hablan todo el tiempo es de la libertad, ¿no? Si hay algo de lo que ellos hablan es que, y los de la isla, porque no pueden salir, y los que están fuera, porque no los pueden traer o porque quisieran volver como en verdad debe corresponder. La libertad es tan importante como la igualdad y es tan importante como la fraternidad, estos grandes pilares de la Revolución Francesa. La libertad es la base constitutiva. Si no hay libertad, en verdad que no hay ningún ejercicio que justifique nuestra existencia en el mundo. Y por eso es que Cuba, bueno, todo lo que ha vivido intraestatalmente y sigue viviendo la sociedad cubana, que es sí un pueblo lindo, que tiene sus alegrías, pero casi sus alegrías con esos festines se contagian con los actos bucólicos y las églogas de la tristeza por no encontrar esa libertad que tanto se quisiera en el sistema internacional, porque es consustancial a los estados. Hoy día Cuba necesita una reingeniería, hay que apostar por una Cuba que quiera tener un proceso de apertura para primero cambiar estructuralmente a Cuba, sin que haya sido destruida de otra manera como lo fue Europa por el Plan Marshall. Cuba necesita una suerte de plan para la reestructuración total del país. Pero para eso tiene que haber vocación, vocación política, vocación de sincretismo, dejar los complejos que acompañaron a los revolucionarios y sobre todo mirarse al espejo otra vez
y sentí que esa revolución tuvo su momento de efervescencia, pero que no dio resultado. El problema es que ellos no quieren aceptar, los que están en el poder, quiero decir, no quieren aceptar. Todos ya han aceptado en el sistema internacional la caída del muro de Berlín, la caída, la defenestración de la Unión Soviética, nos dio cuenta al mundo que ese sistema falló. Los cubanos son los únicos que se mantienen recalcitrantes en aceptar que el mundo cambió y que en consecuencia tenían que ponerse a tono. Raúl Castro, cuando quiso normalizar la relación, a mi juicio fue parte de una estrategia para evitar esto que decíamos al comienzo, estas fases eclosivas en el país que se veían venir como la que pasó durante la pandemia, pero igualito nomás, mientras ellos tengan las armas para mantener el sustrato represivo en el país, Cuba no la vamos a ver en otra performance que en ese único sustrato, y donde hubo guerra fría, otra vez una guerra fría donde Cuba fue exógena a ese orden mundial de la guerra fría, porque evidentemente no tenía las performances de los verdaderos actores que sí fueron los portentos del comunismo de esas épocas, es decir, hablo pues de la Unión Soviética y luego de lo que sería la China de Mao, todo lo que ya conocemos y que no es objeto el día de hoy de desarrollos, pero que evidentemente constituyeron, ¿no es cierto?, la antípoda de lo que se venía construyendo, diciendo en el discurso de los Estados Unidos de América. Cuba le sirvió de palanca y luego se convirtió en un fantoche que hacía en verdad espacios y procesos de sobrevivencia con tal de aparentar el éxito de un sistema que nunca dio resultado. Y como no van a ver su brazo a torcer, por eso insisto, como lo he hablado con estrategas, con geopolíticos, con militares del continente, sigo pensando que si creemos que las reflexiones serán el formato para que Cuba cambie, casi será como pensar en una velita misionera. Aquí lo que tiene que haber es un proceso endógeno y exógeno para poder cambiar cualitativamente. Y ese cambio cualitativo tendrá que soportar la dialéctica que le ha pasado a través de la historia a todos los procesos cuando se quieren en verdad cualitativamente acabar con un statu quo para buscar otro que evidentemente le devuelva esa normalidad que perdieron hace 60 años. Muchas gracias. El concepto de libertad es el concepto de la libertad de pensamiento. Y en esto, claro, cuando uno va a Cuba y viaja, come, habla con la gente, va a las fiestas, claro, uno está dentro y como uno está dentro cree que ya lo ve todo. Y no es así. A mí solamente me falta conocer Uruguay de todo el continente americano y en verdad que en todos los lugares que he conocido, que he viajado, el concepto de libertad es inestimable. El concepto de libertad es innegociable. Y entonces, claro, cuando uno conversa y mira, por eso decía al comienzo, cómo el acto de eficacia para aquellos que piensen distinto, pero actores visibles relevantes en Cuba. Yo pregunto a Jorge si algún momento ha ido a alguna cárcel cubana, de las que yo no he ido porque no conozco Cuba, pero que me han contado las gentes que viven en Cuba, los que no viven en Cuba, pero que han estado en Cuba. Yo soy una persona informada y no tengo que estar en Cuba para conocer de Cuba. Creo que no tengo que estar en Cuba para conocer de Cuba, ni creo que estar en Cuba le da a uno tamaña autoridad, porque imagínense todos los que hablamos de Cuba, que creo que somos la inmensa mayoría de los que nunca hemos ido a Cuba.
por las cosas que vive Cuba. El tema de la libertad de pensamiento, en verdad, sojuzgada. Miren lo que pasó en este último proceso que hemos visto en toda la isla. ¿Cuántos disidentes, tienes idea, cuántos disidentes están en las cárceles del día de hoy en Cuba, luego del proceso que ha habido, y que hasta ahora no tienen contacto y los mantienen así soterrados y con un sistema que moviliza a todos los que estén alrededor de ellos? De eso estamos hablando. Y que eso es lo que hará que cuando seguramente todos los que estamos aquí nos vayamos al más allá, seguirá como el statu quo de una Cuba donde no se ha producido ese cambio. Digo que es endógeno y exógeno porque no estoy inventando América. Todos los procesos internacionales en el globo, los procesos revolucionarios, los procesos dialécticos han sido siempre endógenos. Sí, claro, inicialmente endógenos y también exógenos. ¿Por qué? Porque son los procesos que coadyuvan a promover esos cambios radicales que necesitan los pueblos. Claro, qué barbaridad uno, ¿cómo puede hablar de cambios radicales en el siglo XXI? Bueno, países como Cuba lo necesitan y lo requieren. Por eso dije al comienzo, habrá sangre, sí habrá sangre, porque no hay otra fórmula para alcanzar esa normalización. Es como las guerras mundiales, es como los procesos, con todos los procesos conflictuales. Cuando acabe la guerra de Ucrania con Rusia, después que vendrá un estado de calma, de quietud. Lo mismo le ha pasado a las guerras, a los procesos revolucionarios, a los procesos de cambio cualitativos. El gran problema es, ¿se podrá hacer en verdad solamente con la buena voluntad de los que están dentro, que no tienen la logística para llevar adelante, para poder acabar con todo eso que armó este sistema unipartidista? Esto evidentemente no es normal y por eso es que se tiene que buscar que desde afuera se produzcan esos ecos internacionales que lleven a generar estos cambios, en fin, que queremos para Cuba. Yo escribí un libro sobre Fidel Castro, ¿no? El hombre que quiso cambiar la historia, que publicó Correo y que me encantaría, por supuesto, como no tengo muchos ejemplares, sacarle copia y entregarle a Jorge para compartir un poco mis visiones sobre una Cuba que hace buen rato ya debería haber cambiado. Y no es solamente un tema de una primavera cubana para buscar ese cambio que todos queremos para la isla. Es un compromiso del continente, y más que un compromiso, es una responsabilidad del continente coadyuvar. El problema es, como decía al comienzo y con esto acabo, las políticas exteriores de nuestros países no se ponen los pantalones, no somos solidarios con quienes claman desde adentro para verdaderamente transformar o ayudar a transformar a un país cuyo pueblo por sí solo no puede, como el pueblo venezolano que por sí solo tampoco puede, como el pueblo nicaragüense que por sí solo tampoco puede. Eh, Gracias, muy amables.